¿Vlad Tepes, el empalador, era mexicano? Una teoría explosiva afirma que sí. Un códice misterioso, tumbas con símbolos extraños y análisis genéticos. ¿Nos han ocultado la verdad durante siglos? Descúbrelo. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Piensa en esto, Vlad Tepes, el príncipe cruel, desaparece misteriosamente de Europa. De repente, un códice en Guanajuato, México, menciona a un noble extranjero con conocimientos de guerra y tortura que llega a Veracruz en 1442. ¿Una coincidencia? Algunos creen que este extranjero es Vlad, escapando de una emboscada otomana. La idea es tan audaz como descabellada, ¿verdad? Pero espera, hay más. Un grupo de arqueólogos encontró una tumba en Zacatecas con símbolos inquietantemente similares a los usados en Valaquia, la tierra de Vlad. Y lo más sorprendente. Un escudo de armas con un dragón, el símbolo de la Orden del Dragón a la que pertenecía Vlad. ¿Podría ser una pista más que apunta a una conexión entre el príncipe y México? Pero la cosa se pone aún más interesante. Algunos historiadores apuntan a similitudes entre las prácticas brutales de Vlad y ciertas leyendas mexicanas, como la del Tepiltl, una figura oscura y violenta. ¿Simple coincidencia o una conexión más profunda que aún no comprendemos? Y finalmente, el detalle más impactante, un análisis genético, no confirmado, ha encontrado una coincidencia parcial entre restos en Tepoztlán y los del supuesto cuerpo de Vlad en Snagov, Rumanía. ¿Es posible? ¿Te atreves a creer que el primer vampiro podría haber sido mexicano? Pero antes de hablar de teorías conspirativas, vamos a ver la vida real de Vlad en Valaquia. Imagina, el siglo XV, un territorio en constante lucha contra los otomanos. Tú eres un joven príncipe, Vlad III Drácula, heredero de un principado inestable. Desde pequeño, te entrenaron en la guerra, en la estrategia, en la crueldad necesaria para sobrevivir en un mundo tan despiadado. Aprendiste a usar la violencia como herramienta política, a inspirar miedo, a controlar a tus enemigos con métodos poco convencionales. Tu ascenso al trono fue complicado, lleno de traiciones y conspiraciones. Te enfrentaste a rivales poderosos, a la ambición de la nobleza y a la amenaza constante de los turcos. Los años que pasaste gobernando Valaquia fueron una lucha por la supervivencia, una guerra sin cuartel contra todos aquellos que se interpusieron en tu camino. ¿Cómo reaccionabas ante las amenazas? Con una brutalidad que te granjeó el apodo de El Empalador. El empalamiento, un método de ejecución lento y doloroso, se convirtió en tu sello personal. Era una forma de castigo, pero también una demostración de poder, un mensaje aterrador a tus enemigos y a tus súbditos. Tus acciones, aunque crueles, fueron vistas por algunos como necesarias para mantener el orden y la seguridad en un principado en guerra. ¿Justicia o crueldad extrema? Esa es la pregunta que sigue resonando a través de los siglos. Pero volvamos a la historia. ¿Te imaginas encontrando un códice antiguo, escrito en latín y náhuatl, en una iglesia olvidada de Guanajuato? Eso es precisamente lo que ocurrió. Un manuscrito misterioso, lleno de jeroglíficos y escritura latina entrelazada, habla de un noble extranjero de mirada demoníaca que llegó a Veracruz en 1442. Habla de un hombre con conocimientos militares avanzados, tácticas de tortura impensables para la época y un liderazgo que atemorizaba y fascinaba a partes iguales. El texto detalla la llegada de este enigmático personaje, describiendo sus métodos de guerra, su crueldad implacable y un dominio sobre sus tropas que ningún conquistador europeo habría podido igualar. ¿Podría ser esta descripción una referencia velada a Vlad Tepes? Piensa en ello, un líder militar excepcional, conocido por su brutalidad, coincidencia o algo más. La mezcla de idiomas en el códice es fascinante. El latín, la lengua de la élite europea, se entrelaza con el náhuatl, la lengua de los pueblos originarios de México. Esta mezcla lingüística refuerza la idea de un encuentro cultural inesperado, un choque de mundos que podría haber dado lugar a la leyenda que hoy conocemos. ¿Qué secretos más oculta este antiguo manuscrito? Pero ese códice, amigo, no solo habla de su llegada a México. Habla también de su desaparición de Europa, de una emboscada otomana que casi le cuesta la vida. Imagínate, Vlad,
rodeado de enemigos, luchando por su supervivencia en medio del caos de la batalla. Los otomanos, con su implacable ejército, lo persiguieron sin descanso. El manuscrito describe una huida desesperada, una lucha contra la muerte, una fuga hacia lo desconocido, una ausencia que duró casi una década. ¿Qué pasó durante esos años? ¿Cómo logró escapar de la implacable máquina de guerra otomana? Esa ausencia, esa misteriosa década perdida, es una pieza clave del rompecabezas. Algunos historiadores sugieren que fue capturado, otros que se ocultó en algún lugar remoto de Europa. Pero la teoría mexicana añade una nueva capa de misterio, y si, tras la emboscada, Vlad, herido pero vivo, fue rescatado por marineros, quizás incluso contra su voluntad, embarcado en un viaje transatlántico que lo llevó a las costas de América? Piensa en ello, un hombre de su poder, su astucia, su conocimiento de la guerra, un hombre capaz de sobrevivir a una emboscada otomana, capaz de desaparecer sin dejar rastro. ¿Es posible que la historia que nos han contado sobre su muerte o su cautiverio sea solo una parte de la verdad? ¿Una cortina de humo para ocultar un viaje épico, un viaje al otro lado del océano, un viaje a un nuevo mundo? Pero imagínate, ¿qué pasó después de la emboscada? Según el códice, herido y derrotado, Vlad cayó en manos de piratas moros. Fueron ellos, esos hábiles navegantes, quienes lo llevaron a través del Atlántico, un viaje brutal, extenuante, en el que la opulencia de su pasado se convirtió en la amarga realidad de la esclavitud. Atado, encadenado, con la mirada fija en un horizonte desconocido, su poder, su arrogancia, se desvanecieron en la inmensidad del océano. Después de semanas, o quizás meses, de un viaje infernal, la costa se vislumbró en el horizonte. No era la Transilvania que conocía, no era Europa. Era un nuevo mundo, un continente exuberante y misterioso. Veracruz. Para Vlad, el empalador, el fin de un imperio y el inicio de una nueva y desconocida existencia. La esclavitud le había despojado de todo, excepto de su instinto de supervivencia y su innata crueldad. Piensa en ello, un príncipe convertido en esclavo, un hombre acostumbrado al lujo y al poder, sometido a las peores humillaciones. Pero Vlad Tepes no era un hombre que se doblegara fácilmente. Su experiencia militar, su crueldad, su astucia, cualidades que le habían valido el apodo de El Empalador, se convertirían en sus únicas armas en este nuevo y hostil entorno. ¿Cómo logró sobrevivir? ¿Cómo pudo, a pesar de su cautiverio, tejer su propia red de poder en tierras desconocidas? Así que, imagínate, tras el tormentoso viaje, el barco moro llega a las costas de Veracruz. El año es 1442. Tú, en la piel de Vlad, desembarcas débil, pero con una mirada que aún impone respeto, una mirada que el códice describe como demoníaca. El aire cálido y húmedo de la costa es un contraste brutal con el frío de Transilvania. Pero el aroma a especias y la visión de una nueva tierra no te distraen de tu objetivo, sobrevivir. El códice habla de un hombre herido, pero con una determinación inquebrantable, capaz de imponer su voluntad sobre los que le rodean. El códice, escrito en latín y náhuatl, detalla tu llegada. Habla de un noble extranjero con conocimientos militares avanzados, técnicas de tortura impensables para los indígenas y un carisma oscuro que te permite manipular a quienes te rodean. Piensa en ello, tus habilidades de liderazgo, forjadas en las sangrientas batallas de Europa, ahora se adaptan a un nuevo escenario, a un nuevo juego de poder. Tú, un hombre forjado en la guerra, ahora en tierras desconocidas, con un nuevo propósito. El manuscrito menciona tu llegada como algo sobrenatural. Los indígenas, según el texto, observan con temor y fascinación tu dominio, tu crueldad, tu extraña capacidad de inspirar miedo y obediencia. No eres solo un extranjero, eres una fuerza de la naturaleza, un ser que parece traído de otro mundo, un hombre que trae consigo los ecos de Europa y el espíritu de la conquista. ¿Te imaginas la impresión que causaste? Piensa en esto, el códice, un tesoro escondido en una iglesia de Guanajuato. Sus páginas, amarillentas por el tiempo, hablan en latín y náhuatl. Imagina la emoción de los investigadores al descifrar las frases crípticas, un rompecabezas lingüístico que revela, poco a poco, una historia asombrosa. La mención de un noble extranjero con mirada demoníaca.
¿Te suena familiar? La traducción precisa es crucial, cada palabra pesa como una pluma de oro en la balanza de la verdad histórica. Pero la veracidad del texto es otro asunto. ¿Es un documento auténtico o una elaborada falsificación? Los expertos debaten sobre la autenticidad del náhuatl utilizado, analizando la gramática y el vocabulario. Las técnicas de datación por carbono son esenciales para determinar la edad del manuscrito, pero incluso estas pueden ser engañosas. Tú, como espectador, necesitas evaluar la evidencia presentada con un ojo crítico, separando los hechos de la especulación. Recuerda que la historia, a menudo, es escrita por los vencedores. ¿Podría este códice ser una pieza clave para reescribir una parte crucial de nuestra historia? ¿O, por el contrario, es un engaño ingeniosamente construido para confundirnos? La respuesta, amigo, está en los detalles. En la minuciosa investigación, en el análisis exhaustivo de cada palabra, cada símbolo, cada vestigio de tinta sobre el pergamino. La verdad, como siempre, es escurridiza. Pero espera, la historia se pone aún más interesante. Imagina esto, un equipo de arqueólogos, excavando en las áridas tierras de Zacatecas, tropieza con algo inesperado, una tumba antigua. No es una tumba cualquiera, ¿eh? Presenta inscripciones y símbolos que te dejarán con la boca abierta. Son símbolos que se parecen sospechosamente a los usados en Valaquia, la tierra de Vlad Tepes. ¿Una coincidencia? Tal vez, o tal vez no. Y lo que sigue es aún más impactante. Dentro de la tumba, encuentran algo que refuerza la teoría. Un escudo de armas, grabado en una placa de metal. Un dragón poderoso, domina el escudo. ¿Te suena familiar? Es el símbolo de la Orden del Dragón, la misma a la que pertenecía Vlad Tepes. ¿Qué hace un símbolo europeo en una tumba mexicana del siglo XV? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Piensa en ello, amigo. Un escudo con el símbolo de la Orden del Dragón en Zacatecas. Una conexión directa con la élite europea del siglo XV. ¿Podría ser esto la prueba definitiva que vincula a Vlad Tepes con el Nuevo Mundo? Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar, o al menos, a crear una imagen mucho más compleja y fascinante de lo que creíamos saber. La historia, como puedes ver, está llena de secretos. Pero ahí estaba, grabado en la piedra, un escudo, un dragón. No era cualquier dragón, tú lo reconocerías al instante si hubieras estudiado la historia de Vlad. Era el símbolo de la Orden del Dragón, una sociedad secreta de caballeros europeos de la época. ¿Qué hacía un símbolo tan europeo, tan ligado a Vlad Tepes, en una tumba en Zacatecas? La pregunta se clavaba en la mente de los arqueólogos como una estaca. La Orden del Dragón, una hermandad de nobles y poderosos, protectores de la cristiandad, a la que Vlad pertenecía. Su presencia en Europa era un sello de poder, un símbolo de lealtad y de una red de influencias que se extendían por todo el continente. ¿Cómo explicar su aparición en el Nuevo Mundo, siglos antes de lo que la historia oficial nos cuenta? ¿Es posible que Vlad, de alguna manera, haya llevado consigo este símbolo de su pasado europeo a través del océano? La conexión es impactante, ¿verdad? Un símbolo inequívoco de la Europa del siglo XV en una tumba americana. Este descubrimiento añade otra pieza al rompecabezas, una pieza que desafía la historia establecida y nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre Vlad Tepes y su misterioso viaje. ¿Será que la leyenda del vampiro rumano esconde una realidad mucho más compleja y sorprendente? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Recuerdas el Tepiltl, esa figura oscura y brutal del folclore mexicano? Pues bien, sus rituales, sus sacrificios, son escalofriantemente similares a las prácticas de Vlad. Hablamos de una violencia extrema, de un culto a la muerte y al poder, de una crueldad que trasciende culturas y épocas. Piensa en las implicaciones, amigo. ¿Es mera coincidencia, o hay algo más profundo que conecta a estas dos figuras tan lejanas en el tiempo y el espacio? Algunos historiadores han señalado la fascinación de Vlad por el simbolismo, por el terror como instrumento de control. El Tepiltl también representa un poder aterrador, vinculado a la montaña, a la naturaleza indómita. Ambos, Vlad y el Tepiltl, utilizaban el miedo como arma,
sometiendo a sus súbditos con actos de violencia espantosa. Podría ser que Vlad, al llegar a México, haya adaptado sus métodos de control a la cultura local, encontrando en el Tepiltl un referente perfecto para consolidar su poder. Imagina, tú, un hombre que ha conocido la guerra, la tortura, el poder absoluto en Europa, llegando a un nuevo mundo. Encuentra una cultura con ritos y creencias que se reflejan, de alguna manera, en su propia personalidad y en sus métodos. ¿No sería lógico que se adaptara, que utilizara esos elementos para afianzar su dominio? La conexión entre Vlad y el Tepiltl no es solo una similitud superficial, sino una posible clave para entender la vida de este personaje tan enigmático después de su supuesta desaparición en Europa. Similares a las atrocidades de Vlad. Piensa en el corazón del monte, tú, ¿qué te evoca esa imagen? ¿Un ser de poder inmenso, capaz de actos de crueldad inimaginables? El Tepiltl, en la mitología mexica, representa una fuerza oscura, un ente ligado a la montaña, a la naturaleza salvaje y a la muerte. Se le asociaba con sacrificios humanos y rituales sangrientos, una violencia que recuerda, inquietantemente, a las prácticas de Vlad Tepes. Sus connotaciones no se limitan a la simple brutalidad. El Tepiltl también simboliza el poder, la fuerza indómita de la naturaleza y la conexión con el inframundo. Imagina, tú, la opresión y el miedo que este ser inspiraba en las comunidades indígenas. Podría ser que la figura del Tepiltl, con sus rituales sangrientos y su aura de misterio, refleje un eco de las prácticas y la personalidad misma de Vlad Tepes, trasplantadas a un nuevo mundo. La conexión entre ambos, aunque especulativa, es innegable. El poder, la crueldad, la conexión con la oscuridad, son elementos que resuenan en ambas figuras. Piensa en esto, tú, ¿sería posible que la leyenda del Tepiltl haya sido influenciada, de alguna manera, por la llegada de un hombre como Vlad Tepes a tierras americanas? ¿O es solo una coincidencia inquietante en un mar de misterios? Piensa en el empalamiento, tú. Una práctica brutal, ¿verdad? Vlad Tepes la usó a gran escala, convirtiéndola en su sello distintivo. Pero, ¿sabías que el Tepiltl, esa figura oscura del folclore mexicano, también se le asocian actos de violencia extrema? Sacrificios humanos, rituales sangrientos, simple coincidencia o una conexión más profunda que la historia ha ocultado. Las crónicas describen la crueldad de Vlad con detalles escalofriantes. Miles de víctimas, impaladas y expuestas como un macabro espectáculo de poder. El Tepiltl, por su parte, evoca imágenes similares, una entidad despiadada, asociada a la montaña, a la oscuridad y a la muerte violenta. ¿Ves la similitud, tú? Ambos representan el terror, el poder absoluto y la capacidad de infligir un sufrimiento extremo. No se trata solo de la violencia en sí misma, tú. Es la forma en que se ejercía. La exhibición pública del poder, el terror como herramienta de control. Vlad utilizaba el miedo para dominar a su pueblo, y el Tepiltl, en las leyendas, representa esa misma fuerza opresiva, ese dominio absoluto sobre la vida y la muerte. ¿Casualidad o una conexión más profunda que desafía la historia oficial? Pero ahí no termina la cosa, ¿sabes? Historiadores alternativos, esos que se atreven a desafiar lo establecido, van más allá. Te hablan de un Vlad que, tras su desaparición en Europa, fue capturado por piratas otomanos y llevado a través del Atlántico. Imagina, el empalador, en medio del océano, rumbo a un nuevo mundo, un nuevo escenario para sus oscuras proezas. Para estos historiadores, la llegada de Vlad a México no es una simple especulación. Se basan en el misterioso códice, claro, pero también en similitudes culturales. ¿Te suena el Tepiltl? Esa figura de la mitología azteca, tan brutal como Vlad, refuerza la teoría para algunos. Las prácticas de sacrificio y la crueldad extrema conectan a ambos en una extraña y escalofriante coincidencia. Y luego está la cuestión genética, Aunque no confirmada, la supuesta coincidencia parcial entre restos en Tepoztlán y los de Snagov es impactante. Piensa en ello, ADN que podría conectar a un príncipe valaco con la tierra azteca. Para los que creen en esta teoría, es la prueba definitiva de que la historia que nos contaron está incompleta, quizás, incluso, deliberadamente manipulada. Pero espera, que hay más.
¿Recuerdas la mención de un análisis genético? Pues sí, algunos investigadores, trabajando con material genético supuestamente extraído de restos óseos encontrados en Tepoztlán, México, y comparándolo con muestras asociadas al cuerpo de Vlad en Snagov, Rumanía, obtuvieron una coincidencia parcial. Imagina, una pequeña fracción de ADN coincidente entre dos lugares tan lejanos y épocas tan distantes. ¿Casualidad? Muchos lo dudan. La verdad es que este análisis genético está lejos de ser concluyente. Muchos expertos lo cuestionan, argumentando la falta de rigor en la obtención y manejo de las muestras, además de las dificultades inherentes a la degradación del ADN con el paso de los siglos. Pero, ¿qué pasaría si fuera cierto? ¿Qué pasaría si esa coincidencia parcial, por mínima que sea, apuntara hacia una conexión real entre Vlad Tepes y esa tumba en Zacatecas? Piénsalo por un momento, la posibilidad de que un análisis genético, a pesar de sus limitaciones, sugiera un vínculo entre el legendario Vlad el Empalador y un lugar en México, alimenta la fascinación por esta teoría. Aunque no sea prueba definitiva, la coincidencia parcial aviva el debate y nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la historia. ¿Será posible que la historia de Vlad Tepes sea mucho más compleja, y que sus huellas lleguen hasta el Nuevo Mundo? Tepoztlán, ¿verdad? Pues resulta que se encontraron unos restos óseos ahí, y se decidió compararlos con los que supuestamente pertenecen a Vlad en el monasterio de Snagov, en Rumanía. Imagínate, siglos de distancia, 2 continentes, y una posible conexión genética. La investigación, como te imaginarás, es compleja y llena de especulaciones, pero la coincidencia parcial de ADN es algo que te dejará con la boca abierta. Claro, no estamos hablando de una coincidencia perfecta. Hay muchas variables, muchos factores que pueden influir en un análisis de este tipo. Contaminación, degradación del ADN. Pero la posibilidad de que exista una conexión, aunque sea remota, entre esos restos y el legendario Vlad, es suficiente para encender la imaginación, ¿no crees? Piensa en ello. Un análisis genético, aunque incompleto o con margen de error, que sugiere una conexión entre un lugar en México y la tumba de un personaje histórico europeo tan enigmático como Vlad. Es una pieza más del rompecabezas, una que podría cambiar por completo lo que creemos saber sobre su vida y su misteriosa desaparición. ¿Qué opinas tú? Pero, ¿qué tan confiable es ese análisis genético? Se dice que hay una coincidencia parcial, pero, ¿parcial en qué porcentaje? La falta de detalles concretos genera muchas dudas. Algunos expertos cuestionan la metodología utilizada, la antigüedad de los restos y la posibilidad de contaminación. Piensa en lo complicado que es trabajar con material genético de siglos de antigüedad, es un desafío enorme. Otros, en cambio, se muestran más cautos, exigiendo más pruebas y una mayor transparencia en el proceso. No basta con una simple coincidencia parcial, se necesitan estudios más exhaustivos, replicación de resultados y, sobre todo, una validación por parte de la comunidad científica internacional. Recuerda que estamos hablando de algo que reescribiría la historia, así que las pruebas tienen que ser irrefutables. La verdad es que, hasta el momento, la información sobre este análisis genético es escasa y, en muchos casos, contradictoria. No hay un consenso claro entre los expertos, y eso genera aún más misterio. ¿Será que algún día se resolverá este enigma, o quedará para siempre en el terreno de las teorías conspirativas? Es una pregunta que te dejará pensando. Pero, ¿cómo se integró a esas comunidades? Imagina, un hombre acostumbrado a la brutalidad europea, de repente, en medio de una cultura completamente diferente. Su conocimiento militar, su despiadada eficiencia, le habrían dado una ventaja significativa. Piensa en la construcción de fortificaciones, en la organización de ejércitos, en la imposición de un orden férreo, habilidades muy valiosas en un mundo donde la supervivencia dependía de la fuerza. Utilizó su experiencia para ascender en el poder, quizás aliándose con algunos caciques o imponiéndose a otros mediante la fuerza bruta. Quizás, su influencia se extendió más allá de lo militar. Recuerda las similitudes entre el Tepil y las prácticas de Vlad. ¿Acaso adaptó sus métodos de tortura y control a las creencias y costumbres locales? ¿Utilizó el miedo y el terror para consolidar su poder?
O quizás, más sutilmente, se aprovechó de las rivalidades entre las diferentes tribus, sembrando la discordia para obtener beneficios personales. La historia no nos da respuestas fáciles, ¿verdad? Piensa en el impacto que un líder carismático y despiadado, con conocimientos superiores en estrategia y guerra, podría tener en una sociedad precolombina. ¿Cómo moldeó la cultura local? ¿Impuso nuevas formas de organización social? Su legado se extendió a través de generaciones, fusionando sus métodos con las tradiciones indígenas. La idea de un Vlad Tepes mexicano, influyendo en las comunidades indígenas, es una hipótesis fascinante, aunque polémica. ¿Y tú, qué piensas? Piensa en eso, un hombre como Vlad, acostumbrado al poder brutal de Europa, de repente, en el corazón de Mesoamérica. ¿Te imaginas su interacción con las mujeres indígenas? Un encuentro entre dos mundos, dos culturas, dos formas de vida completamente diferentes. ¿Qué tipo de descendencia pudo haber engendrado? Hijos mestizos, una mezcla de sangre europea y americana, que quizás portaran en sus genes un legado inquietante. La idea de una línea de sangre de Vlad Tepes en México es fascinante, ¿verdad? Imagina la posibilidad de rastrear su ADN a través de generaciones, buscando rastros de ese legado. Algunos historiadores especulan sobre la existencia de familias mexicanas con rasgos físicos o incluso ciertas características que podrían conectarse a esta teoría. Una investigación genética exhaustiva podría ser la clave para desentrañar este misterio. Claro, todo esto es especulación, basado en teorías y evidencias fragmentarias. Pero, ¿qué pasaría si fuera cierto? Si existiera una conexión directa entre el legendario Vlad el Empalador y una parte de la población mexicana actual. La idea de que un personaje tan oscuro e importante de la historia europea tenga una descendencia en América es, cuanto menos, sorprendente. ¿Te atreverías a buscar más información? Imagina esto, Vlad, un maestro de la guerra, llega a un nuevo mundo. Sus tácticas, su crueldad, su conocimiento de asedios y batallas, ¿qué impacto tendrían en las culturas indígenas? Algunos dicen que su llegada fue un punto de inflexión, un anticipo brutal de la conquista europea, pero mucho antes. Piensa en la organización militar, en la disciplina. ¿Podría haber ayudado a alguna tribu a dominar a sus vecinos? La perspectiva es impactante, ¿verdad? De repente, el conquistador no es Cortés, ni Pizarro, sino un príncipe rumano, siglos antes. Esa idea desafía todo lo que creía saber sobre la historia de América. Muchos historiadores la rechazan rotundamente, por supuesto. Pero, ¿qué pasaría si al menos una parte de esta teoría fuera cierta? ¿Cómo cambiaría nuestra comprensión del pasado? ¿Te imaginas las implicaciones? No solo una revisión de la historia de América, sino también de Europa. La leyenda del vampiro, el empalador, todo adquiere una nueva dimensión. De un personaje oscuro de la historia europea, podríamos estar hablando del primer conquistador, un hombre que sembró el terror en dos continentes, a miles de kilómetros de distancia el uno del otro. Piensa en esto, Vlad, con sus conocimientos militares europeos, llega a un continente desconocido. Sus tácticas de asedio, su disciplina férrea, su, digamos, eficiencia en la guerra, ¿cómo habrían cambiado el curso de los conflictos entre tribus? ¿Habría podido unificar a grupos indígenas bajo su mando, creando un imperio precolombino mucho más poderoso y organizado de lo que conocemos? Imagina el impacto de sus métodos de tortura y control. ¿Habrían sido adoptados o adaptados por los grupos indígenas locales, intensificando las rivalidades y conflictos internos? O quizás habría creado un sistema de control tan eficiente que habría evitado la conquista española, o al menos, la habría hecho mucho más difícil. ¿Y la tecnología? ¿Qué tal si Vlad introdujo técnicas de construcción, metalurgia, o incluso navegación avanzadas para su época? ¿Cómo habría alterado eso el desarrollo tecnológico de Mesoamérica? ¿Podría haber acelerado la creación de un gran imperio o habría creado un conflicto tecnológico que modificó la historia? Piensa en ello, ¿qué pasaría si toda la historia que te han contado sobre la conquista de América fuera una mentira? Si los libros de texto, las conmemoraciones oficiales, todo, ocultara una verdad mucho más oscura y compleja. Imagina a Vlad, un hombre con el conocimiento estratégico de Europa,
manipulando la narrativa, borrando su rastro a través del Atlántico. ¿Podría haber influenciado la caída de imperios aztecas o incas de maneras que nunca imaginaste? Quizás la información sobre su llegada a América se ha mantenido oculta deliberadamente durante siglos. Podrían haber existido conspiraciones para proteger la imagen de los conquistadores europeos, silenciando cualquier evidencia que desafiara la narrativa tradicional. Se borraron intencionalmente registros, se manipularon documentos, se silenciaron voces disidentes para perpetuar un mito. Imagina las implicaciones. Si la influencia de Vlad en América fuera real, la historia de la conquista tendría que ser reescrita por completo. Tendríamos que cuestionar todo lo que creíamos saber, analizar las fuentes con un ojo crítico, buscando pistas ocultas, mensajes subliminales. ¿Serías capaz de ver la verdad tras el velo de la manipulación histórica? Piensa en Vlad Tepes, el empalador, ¿verdad? Una figura envuelta en la oscuridad, asociada al vampirismo. Ahora, imagina esa misma oscuridad reflejada en las leyendas mexicanas. ¿Te suena el Tepiltl, el corazón del monte? Una entidad oscura, brutal, que se alimenta del miedo y la sangre, ¿no te recuerda a alguien? Las similitudes son escalofriantes. Ambos, Vlad y el Tepiltl, se alimentan del terror, ambos son figuras imponentes que inspiran miedo y superstición. ¿Es mera coincidencia, o hay algo más profundo que conecta estas dos culturas tan distantes? ¿Pudo la leyenda del vampiro viajar a través del océano, mutando y adaptándose a nuevos entornos? Imagina a Vlad, después de su aparente desaparición en Europa, llegando a América. Su fama lo precede, sus métodos de tortura y su crueldad se convierten en leyenda. ¿Pudo su figura inspirar o fusionarse con las creencias preexistentes en México, dando origen a la figura del Tepiltl o a otras leyendas de seres sobrenaturales que se alimentan de la sangre? YLLTL, ¿te suena? Esa figura oscura, a veces descrita como un ser sobrenatural que se alimenta de la energía vital de los humanos. ¿No te recuerda un poco a Vlad? Ambos, envueltos en un halo de misterio, se les atribuyen actos de crueldad extrema, una sed insaciable y una conexión con la noche. Piensa en las leyendas que rodean a ambos, mitos de sangre, de víctimas inocentes, de terror nocturno. Aunque separados por océanos y culturas, ¿hay algo más que una coincidencia? Las historias sobre vampiros en México, aunque diferentes en sus detalles, comparten un elemento clave con las narraciones europeas sobre Vlad, el miedo. El miedo a la oscuridad, a lo desconocido, a una fuerza sobrenatural que acecha en la noche y se alimenta de la vida misma. Ambas leyendas, a su manera, reflejan esa ancestral inquietud humana ante lo que no se puede comprender, lo que se escapa a la razón. ¿Será que el miedo, en su esencia, es universal? Observa las similitudes, la figura imponente, el aura de crueldad, la asociación con la noche y la oscuridad, la sed insaciable. ¿Son simples coincidencias o hay algo más profundo que conecta estas leyendas aparentemente distantes? Tal vez, el misterio de Vlad Tepes no se limita a Europa. Quizás, su historia trascendió los océanos, tejiendo su leyenda en el tapiz de la mitología mexicana. Piensa en esto, ¿qué pasaría si las leyendas de crueldad y estrategia militar de Vlad, filtradas a través de generaciones y mezcladas con las creencias indígenas, moldearon la forma en que se percibía el poder en ciertas regiones de México? Quizás su figura, deformada por el tiempo y la leyenda, se convirtió en un arquetipo, un ejemplo extremo de liderazgo, incluso si ese ejemplo era terrible. Imagina cómo los cuentos sobre su astucia en la guerra, sus métodos brutales pero efectivos, podrían haber resonado en las culturas guerreras mexicanas. Se convirtieron en historias de advertencia, o quizás en mitos de un poder casi sobrenatural. Su legado, aunque oscuro, podría haber influido en las tácticas militares o en la forma de entender el liderazgo. ¿Y qué hay de su reputación de implacable? Podría haber influido en la construcción de figuras legendarias, quizás incluso sobrenaturales, en el folclore mexicano. Quizás su historia, aunque distorsionada, contribuyó a la creación de mitos y leyendas que todavía hoy perduran, dejando una huella en la cultura popular. Pero, ¿qué dicen los historiadores tradicionales? La ausencia de registros contemporáneos en Europa que respalden la teoría de un viaje transatlántico de Vlad es un gran obstáculo. Recuerda,
tú mismo has visto la falta de documentación que confirme su escape y posterior viaje a América. Los registros históricos europeos de la época son exhaustivos y la desaparición de una figura tan importante como Vlad Tepes sin dejar rastro, al menos en Europa, es muy improbable. Además, el análisis genético mencionado, aunque intrigante, no es concluyente. Recuerda que se habla de una coincidencia parcial, algo que puede deberse a la simple casualidad genética. No es una prueba definitiva, y se necesitan más estudios y pruebas para confirmar cualquier relación entre los restos de Tepotzotlán y los de Snagov. No te dejes llevar por conclusiones apresuradas. La interpretación del Códice de Guanajuato también es muy discutible. El texto, escrito en latín y náhuatl, es ambiguo y su interpretación se presta a diversas lecturas. Muchos expertos cuestionan la afirmación de que el noble extranjero sea Vlad Tepes. La descripción podría aplicarse a muchos otros personajes de la época. Tú mismo podrías ver cómo la falta de precisión lo hace susceptible a interpretaciones subjetivas. Pero, ¿qué dice la evidencia arqueológica? Recuerda ese misterioso códice. Los expertos en náhuatl han debatido durante años sobre su autenticidad, pero la similitud de algunos símbolos con los usados en Valaquia es innegable. Tú mismo puedes ver las imágenes, figuras de dragones, similares a los encontrados en sellos de Vlad, aparecen en ambos contextos. La datación de carbono del códice, aunque controvertida, coloca su creación dentro del periodo correcto. ¿Casualidad o conexión? Luego está la tumba en Zacatecas. Los símbolos en la tumba son intrigantes, ¿verdad? Simbología similar a la de Valaquia, pero adaptada a la estética mesoamericana. El análisis de los restos óseos es preliminar, pero algunos investigadores apuntan a una posible coincidencia genética con Vlad, aunque las pruebas son todavía insuficientes y la comunidad científica se mantiene escéptica. Esa es la realidad, sin tapujos. Y no olvidemos el escudo con el dragón. Un símbolo inequívoco de la Orden del Dragón, a la que perteneció Vlad. Su aparición en un contexto tan lejano geográficamente plantea preguntas incómodas, ¿no crees? ¿Podría ser una prueba más de la conexión entre Vlad y el continente americano? La respuesta, por ahora, está en manos de los historiadores y los arqueólogos. La investigación continúa. Pero vamos más allá de los artefactos. Piensa en las prácticas sociales. ¿Qué te parece si comparamos las estructuras de poder en la Valaquia del siglo XV con las de ciertas culturas mesoamericanas? Vlad era un gobernante despiadado, sí, pero ¿era su forma de ejercer el poder tan única? Hay estudiosos que señalan similitudes en la forma en que se consolidaba el poder a través del miedo y la imposición de la voluntad, un patrón que se repite en diferentes culturas y épocas, incluso en algunas sociedades prehispánicas. Observa los rituales. Las crónicas describen los sacrificios humanos y las prácticas rituales de Vlad, actos horribles, sí, pero ¿qué hay de los sacrificios humanos en algunas culturas mesoamericanas? No es una comparación exacta, claro, pero la idea de la ofrenda, del sacrificio para apaciguar a fuerzas sobrenaturales, está presente en ambas culturas. Es una línea tenue, ¿verdad? Pero debemos explorar estas conexiones aunque sean inquietantes. Y piensa en el simbolismo. El dragón, asociado a Vlad, es un símbolo poderoso en muchas culturas. En Europa, representaba el mal, la fuerza destructiva. Pero en Mesoamérica, el simbolismo de las serpientes emplumadas y otras criaturas míticas era complejo, a veces asociado a la fertilidad, otras a la destrucción. ¿Podría haber una interpretación diferente del símbolo del dragón en el contexto mesoamericano? Quizás no sea tan simple como lo que parece a primera vista. Pero, ¿qué dicen los expertos? La mayoría de los historiadores tradicionales rechazan la teoría. Para ellos, la evidencia es circunstancial y carece de rigor científico. Argumentan que las similitudes culturales son superficiales y que el análisis genético aún no es concluyente. Te dirán que es una fantasía, una historia fascinante pero sin base sólida en la realidad histórica probada. Sin embargo, algunos historiadores alternativos defienden la teoría con pasión. Señalan la falta de registros precisos sobre Vlad Tepes durante su supuesta desaparición, la posibilidad de viajes transatlánticos mucho antes de Colón y las sorprendentes similitudes entre los rituales.
Para ellos, la historia oficial ha sido silenciada o directamente manipulada. La clave, según ellos, está en analizar la historia desde una perspectiva más amplia, menos eurocéntrica. Tú mismo puedes ver cómo se abre un debate apasionante. ¿Es posible que la historia que nos han contado esté incompleta, incluso deliberadamente distorsionada? ¿Qué pasaría si revisáramos nuestros conocimientos sobre la conquista de América? Pero, ¿qué opinan en Rumanía sobre todo esto? Imagina la sorpresa, la indignación incluso, que causó esta teoría. Para muchos rumanos, Vlad Tepes es un héroe nacional, un personaje clave en su historia, y la idea de que su legado esté ligado a México es una blasfemia. Los historiadores rumanos, la mayoría, la han rechazado rotundamente, calificándola de fantasiosa y carente de base científica sólida. Argumentan que la evidencia presentada es débil, basada en conjeturas y coincidencias que se pueden interpretar de muchas maneras. Se ha criticado la falta de pruebas irrefutables, la manipulación posible de datos genéticos y la interpretación subjetiva de las fuentes históricas. Algunos incluso han llegado a acusar a los proponentes de la teoría de intentar apropiarse de una figura histórica tan importante para la identidad rumana. Para ellos, es una falta de respeto a su patrimonio cultural y una tergiversación de la historia. La reacción en Rumanía ha sido, en resumen, una mezcla de incredulidad, rechazo y enojo. Muchos consideran la teoría como una falta de respeto a su historia y a la figura de Vlad Tepes, un personaje que, aunque controvertido, ocupa un lugar significativo en el imaginario colectivo rumano. Para ellos, la historia de Vlad Tepes pertenece a Rumanía, y cualquier intento de reescribirla sin pruebas contundentes es visto con mucha desconfianza. Pero, ¿qué pasa en México con esta teoría tan alocada? Para muchos, es una idea fascinante, una posibilidad de reescribir la historia, de imaginar un pasado mucho más complejo y sorprendente de lo que nos enseñaron. Piensa en la emoción que genera la idea de que un personaje tan legendario como Vlad Tepes haya pisado suelo mexicano. Algunos investigadores mexicanos se han mostrado abiertos a explorar la evidencia, aunque con cautela, analizando los textos antiguos y las similitudes culturales que se plantean. Otros, sin embargo, son más escépticos. La evidencia, admitámoslo, es fragmentaria y abierta a múltiples interpretaciones. Falta una confirmación contundente de las pruebas genéticas y algunas conexiones culturales podrían ser simples coincidencias. Para muchos mexicanos, la idea de un Vlad Tepes en México choca con la narrativa histórica establecida y prefieren mantener una postura crítica ante esta teoría tan radical. En resumen, la perspectiva mexicana es variada. Hay quienes abrazan la teoría con entusiasmo, imaginando un pasado alterno lleno de misterio e intriga. Otros mantienen una postura más cautelosa, esperando más evidencia antes de aceptar una idea tan revolucionaria. Lo que sí es cierto es que la teoría ha generado un debate fascinante, obligándonos a repensar nuestra visión de la historia y a cuestionar lo que creíamos saber. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Es todo una enorme coincidencia? Un cúmulo de casualidades que nos hacen creer en una conexión donde no la hay. La semejanza entre los símbolos, las leyendas, incluso el análisis genético, ¿pura casualidad? ¿O es posible que se haya orquestado una conspiración para ocultar una verdad mucho más grande, una verdad que reescribiría la historia de dos continentes? Imagina, siglos de manipulación histórica, documentos ocultos, verdades enterradas bajo capas de mentiras. Piensa en las implicaciones. ¿Quién se beneficiaría de ocultar la posible llegada de Vlad a América? ¿Qué secretos tan poderosos se esconden tras esta teoría? La respuesta, amigo, podría cambiar para siempre nuestra comprensión del pasado. Quizás nunca lo sepamos con certeza. Quizás la verdad se encuentre en un punto intermedio, una mezcla de coincidencias y manipulación. Pero lo que sí es cierto es que esta teoría nos invita a cuestionarlo todo, a dudar de lo que creemos saber, a buscar más allá de las versiones oficiales. La historia, amigo, es mucho más compleja de lo que nos han contado. Pero, ¿qué pasa con ese análisis genético? ¿Realmente hay una coincidencia, o es solo una manipulación para alimentar la teoría? Recuerda que no se ha confirmado oficialmente, y la falta de transparencia genera más dudas que certezas. ¿Se ocultan pruebas?
¿Se manipularon los resultados para encajar con la narrativa? Estas preguntas siguen sin respuesta, y eso es algo que deberíamos considerar. Y luego está el Códice de Guanajuato. ¿Es auténtico? ¿Su traducción es fidedigna? La mezcla de latín y náhuatl plantea interrogantes sobre su origen y autoría. ¿Podría ser una falsificación ingeniosamente elaborada para apoyar una teoría audaz? La falta de información clara sobre la procedencia y el análisis completo del códice crea un mar de incertidumbre que dificulta llegar a conclusiones sólidas. Finalmente, ¿qué hay de la tumba en Zacatecas? Los símbolos, el escudo, ¿son realmente similares a los de Valaquia, o es una interpretación subjetiva? ¿Se está forzando una conexión donde no existe? Necesitamos más evidencia arqueológica, un análisis más profundo de los símbolos y un contexto histórico más preciso para afirmar algo con certeza. Sin eso, solo podemos especular. Pero piensa en esto, ¿qué pasaría si la coincidencia genética fuera real? Imaginemos por un segundo que Vlad, tras escapar de la muerte en Europa, realmente llegó a América. Su experiencia militar, su crueldad, ¿habrían sido claves para su supervivencia en un nuevo mundo, tan diferente al suyo? ¿Y si su legado, esa brutalidad, se filtrara en las leyendas y rituales de las culturas indígenas, convirtiéndose en parte de su mitología? La intriga se profundiza, ¿verdad? Porque si Vlad llegó a América, su influencia podría explicar ciertas similitudes entre las prácticas de tortura y guerra en ambos continentes. ¿No se trata de una simple coincidencia, o sí? Quizás la historia que nos han contado está incompleta, llena de huecos y silencios que ocultan una verdad mucho más compleja y fascinante. Piensa en ello, ¿qué secretos guardan los archivos históricos? ¿Cuántas historias se han perdido o silenciado? La teoría de Vlad Tepes en México es una provocación, una invitación a cuestionar lo que creemos saber. Es una posibilidad audaz que podría reescribir la historia de dos mundos aparentemente distantes. ¿Estás listo para aceptar que la verdad podría ser mucho más extraña de lo que imaginas? Piensa en esto, amigo, el análisis genético es solo una pieza del rompecabezas. Necesitamos más pruebas. Un estudio exhaustivo de los códices náhuatl y latinos, buscando referencias más precisas a este personaje, podría ser clave. Imagina la cantidad de información que se esconde en esos textos antiguos, esperando a ser descifrada. Además, la comparación de armamento y técnicas de guerra entre Europa del siglo XV y Mesoamérica en la misma época podría arrojar luz sobre la posible presencia de Vlad. ¿Coinciden ciertos métodos de combate? ¿Hay similitudes en la estrategia militar? Esa comparación detallada podría ser reveladora. Y no nos olvidemos del análisis antropológico. Más excavaciones en Zacatecas y otras zonas de México, buscando vestigios de asentamientos con posibles conexiones europeas, serían fundamentales. Cada pieza de cerámica, cada herramienta, cada resto óseo, podría contener una pista crucial. Piensa en esto, tú. Si Vlad Tepes realmente llegó a América, ¿cómo encaja eso en la historia que conocemos? ¿Qué implicaciones tendría para la conquista española? ¿Se reescribirían los libros de texto? Es una idea que da mucho que pensar, ¿verdad? No estamos hablando solo de un personaje histórico, sino de la posible manipulación de la historia misma. Esa es la verdadera pregunta que debemos hacernos. Vamos más allá. Si la genética confirma una conexión, ¿cómo explicamos las diferencias culturales? ¿Cómo se adaptó Vlad a un nuevo mundo, a una nueva cultura? ¿Acaso su brutalidad, descrita en Europa, se transformó en algo distinto en América? Estas preguntas nos obligan a replantear nuestra comprensión de la historia, a cuestionar las narrativas dominantes que hemos aceptado durante siglos. No se trata solo de aceptar o rechazar la teoría. Se trata de analizar críticamente las fuentes, de buscar más evidencia, de comprender las limitaciones de la investigación actual. Tú, como espectador, tienes el poder de formar tu propia opinión. Investiga, cuestiona, y recuerda, la historia es un rompecabezas, y a veces, las piezas más inesperadas son las que revelan la verdad más asombrosa. Piensa en esto, tú. Si toda esta teoría sobre Vlad Tepes en México fuera cierta, ¿qué pasaría con nuestra comprensión de la historia?
no solo la historia de Europa, sino también la de América. La búsqueda de la verdad histórica no es solo un ejercicio académico, es fundamental para entender quiénes somos y de dónde venimos. Es un proceso continuo, lleno de dudas, pero también de descubrimientos fascinantes que nos obligan a replantear lo que creíamos saber. La investigación histórica rigurosa, basada en evidencia y análisis crítico, es crucial. No podemos aceptar teorías sin cuestionarlas, sin buscar pruebas sólidas que las respalden. Recuerda, tú, que la historia está escrita por los vencedores, y a menudo las voces de los oprimidos se silencian. Por eso, es vital buscar perspectivas diferentes, analizar fuentes primarias y secundarias con ojo crítico, y estar abiertos a la posibilidad de que lo que creíamos cierto pueda ser revisado. El valor de la verdad histórica radica en su capacidad para construir una comprensión más completa y justa del pasado. No se trata solo de fechas y nombres, sino de entender las complejidades de las sociedades, las motivaciones de los individuos y las consecuencias de sus acciones. Al buscar la verdad, tú, contribuyes a una comprensión más precisa del mundo, y a una mejor capacidad para afrontar los desafíos del presente y el futuro. No permitas que te manipulen con medias verdades. Entonces, ¿fue Vlad Tepes mexicano? La evidencia, como has visto, es fragmentada, contradictoria y, en muchos casos, no concluyente. El Códice de Guanajuato, la tumba en Zacatecas, las similitudes con el Tepiltl, todo apunta a una posibilidad intrigante, pero no a una certeza. Recuerda que muchas de estas pruebas provienen de fuentes no convencionales y requieren un escrutinio riguroso antes de ser aceptadas como hechos históricos irrefutables. El análisis genético, aún sin confirmar, añade una capa de misterio, pero no lo resuelve. Una coincidencia parcial no prueba una conexión directa. La historia, tú lo sabes, está llena de coincidencias sorprendentes. Y, por otro lado, la ausencia de evidencia contundente que respalde esta teoría no la descarta completamente, pero tampoco la confirma. Necesitamos más investigación, un análisis más profundo y crítico de las fuentes. Por ahora, la pregunta de si Vlad Tepes fue o no mexicano permanece abierta. Es una hipótesis fascinante que nos invita a cuestionar lo que creemos saber sobre la historia. Tal vez, algún día, nuevas evidencias arrojen luz sobre este enigma. Pero hasta entonces, recuerda que la historia es un rompecabezas complejo, y a veces, algunas piezas parecen encajar, solo para revelar una imagen aún más misteriosa. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje a través del tiempo y la historia. Tu interés en esta teoría tan controversial ha sido la inspiración para este video. Recuerda que la historia, como la vida misma, está llena de misterios y preguntas sin respuesta. Investigar y cuestionar todo es fundamental. Este video se ha basado en diversas fuentes, incluyendo trabajos académicos sobre Vlad Tepes, estudios antropológicos sobre Mesoamérica y, por supuesto, el análisis del controvertido Códice de Guanajuato. He consultado con historiadores, arqueólogos y lingüistas para asegurar la mayor precisión posible, aunque, como has visto, la verdad sobre Vlad Tepes sigue siendo un enigma. Las imágenes utilizadas en este video han sido obtenidas de bancos de imágenes libres de derechos de autor y archivos históricos. Si bien he intentado ser lo más riguroso posible con la información, es importante recordar que esta es una teoría, una exploración de posibilidades, y no un hecho históricamente probado. La investigación histórica es un proceso continuo y complejo. En los comentarios, puedes compartir tus opiniones y teorías. Recuerda que el debate y la discusión constructiva son esenciales para la comprensión del pasado. Gracias de nuevo por ver, y hasta la próxima aventura histórica. Y ahora, la parte que más me gusta, tus preguntas. Sé que muchos de ustedes tienen dudas, teorías propias, o incluso desacuerdos con lo que he presentado. ¿Crees que la evidencia genética es suficiente? ¿Qué opinas sobre la posibilidad de que Vlad haya llegado a México? Comparte tus pensamientos en los comentarios, me encantaría leerlos y debatir contigo. Recuerda que esta es una teoría controversial, y como tal, está abierta a debate y discusión. Muchos me preguntan sobre la falta de evidencia definitiva. Tienes toda la razón, la evidencia es fragmentaria y abierta a interpretación.
Pero ¿no te parece fascinante la posibilidad? ¿Qué pasaría si esta teoría fuera cierta? ¿Cómo cambiaría nuestra comprensión de la historia? Recuerda, la historia no siempre es lo que nos cuentan, y hay muchas piezas del rompecabezas que aún faltan por encajar. Comparte tus propias investigaciones y teorías. No olvides suscribirte para no perderte futuras investigaciones y teorías históricas. Y recuerda, la historia está llena de misterios, y la verdad a veces se encuentra en los lugares más inesperados. Gracias por tu tiempo y por participar en esta aventura. Hasta la próxima. Espero que te haya gustado este video. Si te sorprendió la historia, dale a like y suscríbete para más misterios históricos. ¿Qué opinas sobre la teoría de Vlad Tepes en México? Déjalo en los comentarios.